Aquí es donde viven los Aucas, en la parte superior occidental de Sudamérica, en la línea ecuatorial, en el país de Ecuador. Los Aucas no usan ropa, solo pinturas en sus cuerpos y a veces plumas clavadas en sus narices. A los Aucas no les gustan los visitantes. Los conquistadores pasaron por aquí en los años 1500. Los jesuitas trataron después de convertir a los Aucas. Luego, en 1800, hombres que andaban en busca del caucho para hacer negocio trataron muy mal a los Aucas. A principios de este siglo, empleados de compañías petroleras fueron asesinados por los Aucas. Sabemos muy poco sobre ellos en este tiempo, pues son pocos los que han sobrevivido para contarlo. Los Aucas hacen también dardos envenenados. Se considera un gran deporte para los niños luchar contra los cocodrilos en los bancos de los ríos. Los niños golpean a los animales con palos hasta que estos caen al agua muertos. Los Aucas crían loros y monos como mascotas y para comérselos. Las mujeres dirigen el hogar. Usan hamacas que cuelgan de los techos como camas. Los Aucas tienen una capacidad bárbara para leer huellas y reconocen una huella de la misma manera que se puede reconocer una cara familiar. Y de una huella pueden identificar a un indio conocido que haya pasado por allí. La Operación Auca fue formada por 5 hombres, todos entre 20 y 30 años, con personalidades muy diferentes. Llegaron al Ecuador desde el este de los Estados Unidos, del oeste y del centro del país. Representando a 3 misiones de fe diferentes, estos hombres y sus esposas se unieron en un llamado común de alcanzar a esta tribu de indios de la Edad de Piedra. Es posible que el nombre más reconocido entre ellos era el de Jim Elliot. Graduado de la Universidad de Wheaton, en Illinois, Jim quería ir a un país de Sudamérica a predicar el Evangelio a aquellos que nunca lo habían oído. Los preparativos de la Operación Auca empezaron en el otoño de 1955. Hasta esa fecha los misioneros habían vivido y trabajado en diferentes lugares de la selva, pero en septiembre estas familias se reunieron en la estación de los Macuri en Arajuno, que fue escogida como su base. En una mañana soleada de septiembre, Ed McCully y Nate Zane salieron a recorrer por el aire el territorio de los Aucas sin encontrar nada. Minutos antes de regresar, vieron algo. Un punto poco visible en el horizonte que resultó ser una de las chozas de los Aucas. En Arajuno se propagó la noticia casi de inmediato. La Operación Auca había empezado, para lo cual debían tener mucho cuidado. Primero Nate desarrolló un plan para lanzar desde el aire regalos a los Aucas. Esta idea resultó muy efectiva. Durante un periodo de 15 semanas, estos hombres lanzaron un sinnúmero de regalos que incluían ropa y machetes. Martes, 3 de enero de 1956. Esta película nos muestra a los hombres llegando al banco en el río Puracay. De inmediato levantaron las carpas en la playa, construyeron un refugio y levantaron también una casa prefabricada en un árbol por si eran atacados de repente. Allí guardaron armas, pero establecieron que solo las usarían para asustar a sus agresores. En Arajuno, la esposa de Nate, Margaret, se comunicaba con ellos constantemente por radio. Hasta entonces no habían visto a ningún Auca, pero esperaban verlos pronto. 3 días después, tantos años de trabajo dieron resultado. Por detrás de grandes matorrales aparecieron 3 indios Aucas, un hombre y 2 mujeres. Estaban desnudos solo con cuerdas atadas al cuerpo y los acostumbrados pedazos de madera en las orejas. Los misioneros pronunciaron palabras de bienvenida, esforzándose por ser amigables. Al hombre lo llamaron George y a la mujer Dalila. George se mostró interesado de inmediato en el ave mecánica amarilla y Nate lo llevó a volar 2 veces, llevándolo hasta su pueblo. Luego estos hombres quisieron enseñarles cómo apartarse de la pista de aterrizaje, pero ellos no parecían entender, y mientras Dalila estaba ocupada con el modelo de avión, George empezó a hablar, pero estos hombres no pudieron entenderle. Los 3 Aucas se quedaron en Palm Beach toda la tarde. Se mostraron amigables, sin mostrar ningún temor, solo curiosidad, y así como llegaron, desaparecieron, perdiéndose en la selva. Estas fotos fueron enviadas a Arajuno para seguridad. Los hombres regresaron a Palm Beach, esperando ser invitados al pueblo Auca. Los eventos del día siguiente fueron inesperados. No regresaron los Aucas. Pero el domingo fue diferente. Este es el día, le dijo Nate a Marge por radio. Nos pondremos en contacto a las 4:30. Pero a las 4:30 no se escuchó nada. Las esposas tenían esperanzas. Tal vez el radio se había dañado, pero poco a poco tuvieron que irse dando cuenta de la verdad. A la mañana siguiente se lanzó la noticia de que se habían perdido 5 hombres en territorio Auca. De inmediato se organizó un grupo de rescate. El misionero Frank Brown, un hombre con 12 años de experiencia en la selva, fue elegido el líder.
Él, junto a un doctor y 13 soldados ecuatorianos, marcharon hacia el territorio Auca. Fred Drone tuvo la responsabilidad de ayudar a recuperar e identificar los cadáveres. Primero descubrió el avión mutilado de Nate, con señales de machetes Aucas. En solo 5 días, 4 de los 5 cuerpos fueron recuperados del río Curacay. Drone recuerda las horribles escenas al descubrir los cuerpos de sus camaradas. Antes de la operación Auca, una chica llamada Dayuma se había escapado de la tribu. Pudo escapar después de que su familia se convirtió en víctima de las lanzas de los Aucas. Dayuma pensó que el mundo exterior no podía ser peor que quedarse en la selva. Mientras tanto, Raquel Saint, hermana mayor de Nate Saint, había estado aprendiendo el desconocido idioma de los Aucas. Cuando conoció a Dayuma, Raquel supo que el camino para transmitir el evangelio a esta tribu estaba libre. Acogió a Dayuma en su casa. Y al pasar los meses, Raquel se pudo dar cuenta de lo difícil que iba a ser explicarles el evangelio. Los Aucas eran muy primitivos. Mis antecesores decían que solo existe un camino para ir al cielo y está resguardado por una gran serpiente boa, y que si vivías bien podías pasar, y si no, tenías que regresar en forma de termita. Raquel intensificó sus estudios del idioma desde ese momento, y al hablarle a esta chica sobre el amor de Dios, Dayuma empezó a reaccionar. Cuando Raquel supo que otras 2 mujeres Aucas habían salido de la selva, le pidió a Dayuma que grabara un mensaje diciéndoles que estarían a salvo con los misioneros. Las mujeres se fueron a vivir con Elizabeth Elliot, la viuda de Jim Elliot. En un mensaje enviado a Dayuma, las mujeres se identificaron como 2 de sus tías y le contaron que casi toda su familia había sido arrasada en feroces batallas. Su padre y su hermano mayor estaban muertos, pero su madre seguía viva. Pero había otra mala noticia. Dayuma supo que habían sido sus parientes los que mataron a los 5 misioneros en Palm Beach, y a pesar de los peligros, Dayuma decidió regresar a la selva a buscar a su madre. Si las cosas salían bien, ella pediría que los misioneros pudieran visitar la tribu. Cuando regresé les dije, ¿cómo están? ¿Me matarán? Sabía que mi madre estaba viva, pero ¿y mis otros parientes? No sabía si me iban a matar o no. Dayuma le habló a su familia sobre Dios y antes de irse, una de las niñas quiso entregarle su vida al Señor. 6 de octubre de 1958. Raquel Saint, Elizabeth Elliot y su hija Valerie entraron a la selva. Después de un viaje de 3 días a pie, llegó el momento para el cual se habían preparado por años. Por fin llegaban a territorio Auca. Otro obstáculo era convencer a estos indios salvajes de que Raquel y Elizabeth no eran los únicos buenos extranjeros. Les dijeron que ya otros 5 habían sacrificado sus vidas para ayudarlos 2 años atrás. Estoy parado aquí en Palm Beach, el sitio exacto donde ocurrió la masacre. Los misioneros estaban aquí, alrededor de la avioneta, esperando a los Aucas. Los Aucas llegaron, con lanzas. Como lo explicamos antes, los hombres tenían armas, pero habían decidido que si los atacaban no se defenderían matando. Pues si lo hacían, pensaron que los Aucas nunca tendrían de nuevo la oportunidad de escuchar el Evangelio. Yiquita era el líder de los 5 asesinos, y el Auca más viejo. Cuando él se enteró de esto, se sintió tan impresionado que juró no volver a matar de nuevo. Lo impresionante fue que pudieron hacerlo y no lo hicieron. La noticia corrió por la tribu de que la masacre de Palm Beach fue algo errado y que habían matado sin entender. Pero Yiquita dijo que se limitaron a seguir las costumbres de la tribu, que decía que todos los extranjeros eran caníbales. Decían que eran caníbales. Uno de ellos regresó y dijo que estaban tratando de llevarse a una chica y que eran caníbales, así que se reunieron para matarlos. Pero esa idea ya ha cambiado. Raquel dice que una vez que Yiquita abandonó su lanza, la cadena de matanzas por venganza se rompió. Y uno por uno de estos atroces asesinos de la selva se convirtió en cristiano. Un impresionante 95% de la comunidad de Dayuma, incluyendo los 5 que mataron a los misioneros el 8 de enero de 1956. Después que vinieron y los escuchamos, nos llevamos bien con los extranjeros. Dios limpió mi corazón, Él me habló, me llamó por mi nombre, Él me dijo, Mincaye, yo he limpiado tu corazón y ahora vive bien. Están viendo grabaciones reales que nunca han sido mostradas antes, de los asesinos Aucas siendo bautizados por Phil Saint, el hermano de Nate Saint. Escenas como estas serán muy comunes dentro de poco. Y aquí está Elizabeth Elliot cortándole el pelo al hombre que mató a su esposo. Alguien me preguntó por qué me acercaba a esa gente que había matado a mi hermano y les dije que precisamente por haber matado a mi hermano es que yo voy hacia ellos ahora.